El estado de bienestar, donde la gran mayoría de personas gozaban de pleno empleo y de los beneficios quizás que esto conllevaba, como el estar en blanco, la obra social, las vacaciones, se vio vulnerado con la imposición de un modelo económico capitalista que, por encima de estos beneficios, priorizaba minimizar el gasto para las empresas. Por esto, disminuye la cantidad de personas con pleno empleo, el trabajo no garantizaba el bienestar y las personas laburan y son pobres. Asimismo, debían hacerse dependientes de un sindicato para soliviar la desprotección en la que habían caído. Y de igual manera, los afiliados no eran la mayoría de las personas y los beneficios solo eran notables en gremios fuertes que tenían gran cantidad de afiliados y que eran de sectores económicos importantes para el Estado. Las demás personas dependían de los planes que habían dejado de ser focalizados para pequeños grupos y pasaron a ser políticas sociales ya necesarias para el común de las personas, teniendo como resultado un mayor gasto público por el aumento de la demanda de las políticas sociales y también un clientelismo político debido a los beneficios que se les daba a las personas por militar en un sector político. Así también, las personas debieron de ejercer su derecho de resistencia, quienes podían, por tener cierta visibilización para expresar el descontento ya popular y reclamar ante la crisis generada por el sistema capitalista. A partir de esto, el gobierno de los 90 decidió enfrentarlo, llevando a cabo las siguientes reformas, siendo las encargadas de intentar una estabilización. Las reformas estatales de primera generación, que tenían como objetivo mejorar la gestión del Estado, caracterizándose porque el Estado no podía trasladar la responsabilidad de su gestión a otras instituciones. Eran principalmente de tipo jurídico y financiero, ampliando la capacidad jurídica de los actores, producían también consecuencias económicas mediante la privatización y tercerización de servicios. Así también, estas reformas tenían un conflicto entre la racionalidad técnica y la racionalidad política, que interfería en su aplicación, por lo que eran reformas que eran revertibles, ya que los fundamentos técnicos y los valores sociales chocaban. Las reformas de segunda generación, que estaban orientadas a producir transformaciones para minimizar el aparato estatal, reduciendo su intervención en las diferentes relaciones con la sociedad, renunciando a desempeñar roles implícitos en las responsabilidades transferidas a otros actores. Estas transformaciones eran del tipo tecnológico y cultural, en la búsqueda de disminución de etapas burocráticas o procedimientos para su simplificación, la profesionalización de la función pública y la introducción de nuevas tecnologías de gestión. Las reformas de segunda generación, que estaban orientadas a producir transformaciones para minimizar el aparato estatal, reduciendo su intervención en las diferentes relaciones con la sociedad, renunciando a desempeñar roles implícitos en las responsabilidades transferidas a otros actores. Estas transformaciones eran del tipo tecnológico y cultural, en la búsqueda de disminución de etapas burocráticas o procedimientos para su simplificación, la profesionalización de la función pública y la introducción de nuevas tecnologías de gestión. Las reformas nos dejan dos posibles consecuencias de la desaparición del Estado en la economía, donde el Estado deja de producir bienes, de prestar servicios, de regular el comportamiento, siendo reemplazado por un actor tercero, o también donde se prescinde totalmente de una proporción de empleados públicos sin ser reemplazados, reduciendo el personal y las funciones continuarían, pero con un menor número de agentes. Antes de ver las reformas que fueron llevadas a cabo por el gobierno en ese entonces, tenemos que tener en cuenta la situación del Estado en la economía. En el 89, el Estado argentino, el gasto público del Estado argentino suponía un 25% del Producto Bruto Interno y a su vez suponía un 8% de déficit fiscal. No solo tenemos un gasto público excesivamente elevado y a su vez déficit fiscal, sino que también estamos en hiperinflación. En el año 89 y en el año 90, el pueblo argentino sufre un 5000% de inflación. Esto lleva al gobierno menemista en el 91 a realizar la ley de la convertibilidad del austral. Tiene como objetivo sacar al austral del mercado, determinando un valor de 10.000 australes, un dólar, y a su vez incorporar el peso convertible como moneda de curso legal. Volviendo a las leyes, la primera reforma que va a ser llevada a cabo por el gobierno menemista va a ser la ley de reforma del Estado y privatización
de cualquier ente público, entendiendo esta ley como la posibilidad, diciéndolo mal y pronto, de otorgarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de hacer lo que quiera con los organismos públicos. Si la primera ley tenía como objetivo sacar al sector público del mercado, la segunda ley, siendo esta sacada el 15 de septiembre del 89, tiene como objetivo sacar al sector privado argentino o nacional del mercado, declarando así a través de ley la emergencia administrativa y la suspensión de subsidios, junto con, a su vez, la reducción o quita de promoción de mercado nacional, o sea, de la industria nacional, y a su vez declarando un régimen para incentivos para incorporación de bienes privados del extranjero, o sea, para que vengan distintas empresas a utilizar los bienes y los recursos que dispone el territorio argentino. Por otro lado, ya avanzado el gobierno menemista, lo que vamos a tener va a ser dos decretos, los cuales van a tener como objetivo, en el primer caso, una modernización del Estado, entendiendo esta como una modernización de la estructura estatal, y por otro lado, el segundo decreto, mucho más importante, tiene como objetivo, y a su vez en su nombre, la reforma de la estructura administrativa nacional. ¿Qué entendemos por estructura administrativa nacional? Entendemos a esto como el personal público, el personal de cada una de las distintas organizaciones del Estado. Tenía como objetivo reducir a lo máximo posible el personal administrativo de la nación. Bueno, ahora pasaremos al artículo del Estado mínimo, una década de reforma estatal en Argentina. Aquí Oxlack analiza cómo evolucionó el gobierno de Argentina a lo largo de la década de 1990. El autor aquí afirma de que la idea común de que el Estado se redujo considerablemente es incorrecta y que el Estado en realidad sufrió un cambio profundo que ahora le voy a explicar por qué. El gobierno nacional, el gobierno nacional se redujo considerablemente transfiriendo responsabilidades, funciones y personal a los gobiernos subnacionales, que estos son, o sea, que los gobiernos provinciales y municipales, que estos obviamente que aumentaron en tamaño y poder. Pero si bien el gobierno nacional se redujo, nunca desapareció realmente, sino que nació y mantuvo el control sobre los recursos financieros clave y actuaba como un estado cajero para los gobiernos provinciales y municipales, influyendo en los gobiernos subnacionales a través de financiamiento y regulaciones. Y esto obviamente lo que provocó fue que los gobiernos provinciales y municipales eran dependientes de financiamiento federal. Es por esto que Orlas pone en duda la idea de un estado mínimo. Dice que aunque el gobierno nacional se redujo, el tamaño y alcance del Estado en general no se redujo, y que el aumento de responsabilidades y funciones a nivel subnacional ha llevado al gobierno nacional a cambiar su enfoque hacia funciones políticas y coercitivas, entre, entre paréntesis, militares y policiales, en lugar de ocuparse de programas sociales y regulaciones económicas que favorecen el contexto. Y Oxlack concluye diciendo que la transformación del Estado argentino aún sigue en curso y que para enfrentar con éxito los desafíos que se vienen se requiere que algo más que simplemente reducir el tamaño del gobierno nacional, que se requiere de una nueva comprensión del papel del Estado y que realmente que debería ser un fortalecimiento de las relaciones intergubernamentales en todos los sectores y también con el sector privado, y las responsabilidades fiscales y mejores mecanismos de coordinación y control en todos los niveles. En resumen, que la experiencia argentina es una muestra de que la transformación del Estado no se trata simplemente de reducir el tamaño del gobierno, sino de su estructura, de su capacidad y de su relación con los niveles de gobierno y con el sector privado.